Bueno, pues muy buenos días a todos. Les hemos convocado de nuevo este viernes para hablar de vivienda, una de las principales preocupaciones que tienen en este momento los ciudadanos. Y lo es fruto de un mercado muy tensionado, donde la demanda es enorme y apenas hay oferta, por los que los precios están disparados tanto para el alquiler como para la compra. El diagnóstico lo tenemos todos claro, pero nosotros, desde las administraciones, tenemos la obligación de buscar soluciones y articular medidas que ayuden a que ese mercado deje de estar tan tensionado. Ya saben que desde Cantabria llevamos tiempo poniendo en marcha medidas en positivo para tratar de mejorar esta situación. Nosotros tenemos claro que intervenir el mercado no es bueno y ahí están los datos. Los precios siguen subiendo y en el último año en España han salido del mercado más de 100.000 viviendas en alquiler, lo que demuestra que la actual ley nacional no está funcionando. Nosotros creemos que es necesario poner en marcha medidas en positivo que faciliten el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y que den más seguridad jurídica a los propietarios para que dejen de tener miedo a la hora de poner viviendas que están vacías en ese mercado. Por eso estamos poniendo en marcha un plan de vivienda de protección oficial para construir en una primera fase 285 viviendas en 9 ayuntamientos. Hemos aprobado recientemente un decreto de alquiler donde aumentamos de 500 a 700 euros el tope para tener derecho a esas ayudas y las aumentamos, o hemos subido el módulo de las viviendas de protección oficial para tratar de que desde el ámbito privado se puedan construir esas viviendas. Algo que es imprescindible para aumentar la oferta actual. Y es que los datos son claros y contundentes. En los últimos 10 años no se había construido ni una sola vivienda en Cantabria de protección oficial desde el ámbito privado. Y en los últimos 4 años tampoco desde el ámbito público regional. ¿Es eso lo que queremos? Nosotros desde el gobierno de la presidenta Buruaga, desde luego, no. Podemos hacer demagogia y decir que subir los precios del módulo es negativo, pero o lo subíamos o seguíamos sin viviendas, y eso sí que es negativo y es lo que nos ha llevado a la situación actual. Además, estamos ultimando una ley de vivienda regional para tratar que desde nuestras competencias se pueda aumentar esa seguridad jurídica a los propietarios. Dicho todo esto, les hemos convocado hoy para anunciarles que hoy mismo hemos remitido una carta a la ministra de Vivienda en la que le hemos trasladado algunas propuestas que desde Cantabria consideramos positivas para mejorar el mercado de la vivienda. Hay que aclarar que todo esto responde a una petición que desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha realizado a todas las comunidades autónomas para que enviemos las medidas que consideramos fundamentales y que deberían estar recogidas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2026-2029. Vaya por delante que desde Cantabria agradecemos esa voluntad de colaboración que ha mostrado el Ministerio. Es algo que yo personalmente ya le he trasladado a la ministra en varias ocasiones cuando he participado en las sectoriales de vivienda. Este es un tema estratégico de país, donde todos debemos de quitarnos la mochila ideológica y trabajar de forma conjunta por un objetivo común. Así que confío en que en este caso haya interés real en alcanzar un consenso, se escuche a todas las comunidades y que no se haga solo de cara a la galería. En consonancia con esta clara voluntad política de llegar a un acuerdo de Estado que marque la política de vivienda, el gobierno de la presidenta Buruaga seguirá trabajando con lealtad institucional, aportando ideas para tratar de revertir esta situación. ¿Cuáles son las propuestas que hemos enviado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para tratar de solucionar este problema? Tenemos 4 líneas estratégicas. Primero, ayudas para fomentar el acceso de los ciudadanos a la vivienda tanto en alquiler como en compra. Segundo, potenciar la rehabilitación y regeneración urbana, manteniendo de forma constante las líneas de subvención para accesibilidad, eficiencia energética y conservación y mantenimiento. Tercero, generación de un entorno seguro a los propietarios de vivienda que decidan poner en alquiler sus viviendas, lo que redundará en un aumento de la oferta y una disminución inmediata de los precios. El establecimiento de incentivos fiscales transversales para todas y cada una de las líneas anteriores es la cuarta de estas medidas. En cuanto a las ayudas para fomentar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, desde el Gobierno de Cantabria hemos solicitado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación contenga una serie de líneas de ayudas para fortalecer la demanda y que los ciudadanos tengan el respaldo de la Administración para poder elegir el modo de acceso a una vivienda, ya sea en alquiler o en compra.
En el caso del alquiler, proponemos que haya un refuerzo de las líneas de ayuda, con establecimiento de umbrales de renta superiores y más acorde con la situación actual. Esto va a permitir que parte de la población que tiene unos ingresos medios y circunstancias especiales, como familias monoparentales, personas divorciadas, personas viudas, etc., tengan derecho a percibir estas ayudas. En la línea de ayudas al alquiler de colectivos especialmente vulnerables, contemplar las especiales circunstancias de estas personas y dar forma a una línea de ayuda con menos requisitos administrativos y menos carga burocrática. Se hace necesario que la relación con este colectivo por parte de la Administración sea más cercana, ágil y sencilla. En el caso del acceso a la compra de vivienda protegida, solicitamos 4 medidas. Primera, restablecimiento de los préstamos cualificados a los compradores de vivienda protegida, mediante el correspondiente acuerdo Estado-entidades financieras. Este modelo de préstamos en unas condiciones más ventajosas ha funcionado perfectamente durante muchos años en España y ha facilitado el acceso a la compra de vivienda protegida a millones de familias, permitiéndoles ser propietarios de una vivienda. Segundo, restablecimiento de préstamos cualificados a los promotores de vivienda protegida. Las ventajas que ofrecen estos préstamos para generar vivienda protegida deben extenderse, como ha sucedido históricamente en España, a los promotores para animar el aumento de la oferta de este tipo de viviendas. Tercero, establecimiento de ayudas directas a la adquisición de vivienda protegida y a la construcción de la misma. Tradicionalmente, tal y como ocurre con los préstamos cualificados, en todos los planes de vivienda siempre ha habido una línea de ayudas directas, tanto a compradores como a promotores, que animaban y ayudaban de forma determinante a que la vivienda protegida en venta se dinamizara. Sin embargo, esta ayuda desapareció en los planes 18-21 y 22-25 con el gobierno de Sánchez. Cuarto, implantación de los avales a la adquisición en todas las operaciones de compra para todo aquel que decida adquirir una vivienda protegida, con atención especial a colectivos tales como jóvenes, mayores, ciudadanos con situaciones especiales, familias monoparentales, personas divorciadas, colectivo inmigrante, etc. Creemos firmemente que estas líneas pueden contribuir de manera significativa a potenciar y dinamizar de nuevo la vivienda protegida y así potenciar un hecho cultural y ayudar a los ciudadanos con un proyecto de vida que desde el aspecto de la vivienda brinde seguridad a los mismos. En cuanto a la solicitud de potenciar la rehabilitación y regeneración urbana, manteniendo de forma constante las líneas de subvención para accesibilidad, eficiencia energética y conservación y mantenimiento, el objetivo de esta medida es lanzar un mensaje claro e inequívoco de que en todos y cada uno de los futuros planes estatales haya fondos específicos para estas 3 líneas: accesibilidad, eficiencia energética y conservación y mantenimiento. El objetivo es que los ciudadanos, el sector de la rehabilitación y los agentes intervinientes en estos procesos, técnicos, administradores de finca y otros, tengan seguridad de que pueden comenzar a plantearse proyectos de reforma en sus comunidades de vecinos, con la certeza de que siempre habrá una línea de ayudas públicas que ayuden a mantener el parque edificado. En los últimos decretos en Cantabria nos encontramos con un agujero de 97 millones de euros en este ámbito que no se puede repetir porque perjudica directamente a los ciudadanos que habían solicitado esas ayudas y no las van a poder recibir. Queremos que se desarrolle un programa más ambicioso en esas líneas marcadas para acometer proyectos de regeneración urbana con una escala superior. Son muchos los barrios y entornos de nuestras ciudades que sufren graves problemas de degradación, por lo que se debe articular una línea específica que tenga continuidad, dado el largo periodo de maduración que conllevan estas intervenciones, como la redacción de proyectos, petición de permisos, licencias y autorizaciones. El establecimiento de este programa contribuirá a la regeneración urbana, a la mejora de la accesibilidad de nuestros barrios, dotando de ascensores, por ejemplo, grandes entornos en los que se carece de este elemento fundamental, ahorrando costes energéticos a los habitantes de esos barrios y conservando y manteniendo sus edificios. Cantabria tiene demasiados barrios que necesitan de la intervención urgente de la Administración. El Cabildo de Arriba en Santander y la Puebla Vieja en Laredo son algunos ejemplos de ellos, y son ejemplos de entornos que deben ser receptores de fondos públicos para conseguir su rehabilitación urbana.
Desde las distintas administraciones y también desde la colaboración público-privada debemos de poner remedio a esos procesos de degradación que sufren estas áreas en pleno centro de nuestras ciudades. Es más adecuado regenerar nuestros cascos históricos que olvidarse de ellos dejando pasar el tiempo. Y esos planes nacionales deben servir para poner freno a estos procesos que acaban con áreas valiosísimas de muchas de nuestras localidades de Cantabria. Además, pedimos la creación de un instrumento de solapamiento entre el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y aquellos expedientes que no han obtenido ayuda de los fondos europeos. Son esos 97 millones de euros que les hablaba al principio de mi intervención. En Cantabria han sido muchas las comunidades de propietarios y los barrios que no han conseguido ayudas pese a que han realizado ya una costosa tramitación, proyectos, licencias y autorizaciones. Por tanto, solicitamos que exista un instrumento puente que permita de alguna forma hacer valer esos pasos dados por los ciudadanos para que tengan la posibilidad de obtener ayudas en el futuro y no perder ese gran desembolso realizado. En cuanto a la generación de un entorno seguro a los propietarios de vivienda que decidan poner en alquiler sus viviendas, lo que redundará sin duda en un aumento de la oferta y una disminución inmediata de los precios, para nosotros es una de las razones principales de que no haya suficiente oferta en alquiler. Es la falta de seguridad que tienen los propietarios a la hora de poner en el mercado su vivienda. El dato es demoledor. El 14% del parque edificado de las 50.000 viviendas, unas 50.000 viviendas, están vacías en Cantabria. Poner en el mercado de alquiler buena parte de esas viviendas contribuirá, sin lugar a dudas, a frenar la subida de los precios del alquiler. Para ello, desde el Gobierno de Cantabria proponemos dos medidas muy claras. Primero, una línea de ayuda directa para el pago del seguro de alquiler. Contribuir con una ayuda para que los propietarios contraten este tipo de seguros, lo que animará a poner en el mercado esas viviendas tan necesarias. Y segunda, y quizás la más importante, la modificación de los instrumentos legales para que los lanzamientos de viviendas se produzcan en tiempos razonables. Si no somos capaces de sacar a los ocupas de forma rápida de las viviendas, nada de lo que hagamos tendrá el efecto que pretendemos. Y por último, en cuanto al establecimiento de incentivos fiscales transversales para todas y cada una de las líneas anteriores. Si bien es cierto que escapa del contenido formal de un plan estatal, ya lo hemos hablado muchas veces en las conferencias sectoriales, las medidas anteriormente citadas deben ir acompañadas de incentivos fiscales transversales, esto es, incentivos para cada una de las líneas de ayudas que incluyan ese incentivo fiscal que ayuda a dinamizar el mercado de la vivienda y de la rehabilitación. Como ven, es una batería de propuestas sencillas, pero muy sensatas y que son de aplicación inmediata si el Gobierno quiere. Y sobre todo, en muchos casos, son medidas que ya han funcionado con éxito en otros momentos y que es necesario recuperar. Aquí estamos todos buscando el mismo objetivo. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hasta ahora, vamos a tener los mismos resultados, que son malos y contraproducentes para nuestros ciudadanos. La actual ley de vivienda tiene cosas buenas, pero es evidente que no funciona en la parte fundamental de aquellos aspectos que perseguían. Ni tenemos más vivienda en el mercado, ni ha conseguido controlar los precios que están disparados. Desde Cantabria lo tenemos claro, es imprescindible poner más vivienda en el mercado, tanto pública como privada, y es ahí donde debemos dirigir todas las administraciones nuestros esfuerzos. Y es imprescindible dar mayor seguridad jurídica a los propietarios, para que todas esas viviendas que están ahora vacías afloren y salgan al mercado con la garantía de que van a poder cobrar sus alquileres con normalidad. Como he dicho antes, ha llegado la hora de que todos nos quitemos la mochila ideológica y trabajemos de forma conjunta para mejorar la situación del mercado de la vivienda. Nosotros vamos a trabajar con responsabilidad para conseguir ese objetivo y lo haremos también con la lealtad institucional si el Gobierno de España nos pide ayuda. Ahora solo pedimos lo mismo en ambas direcciones. Muchas gracias a todos y estoy a su disposición para preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro. Las viviendas están vacías, con todas estas propuestas que realiza el Gobierno de Cantabria, ¿cuántas cree que saldrían a la venta a alquiler? A ver, ese es un tema que nosotros no podemos decir, pero lógicamente, lo digo siempre, nadie tiene una vivienda vacía que la pudiera alquilar y pudiera sacarle un ingreso por capricho. Por lo tanto, si esas medidas que permitan que los alzamientos se puedan realizar en un plazo razonable, por ejemplo, que se apruebe ese proyecto de ley que ha presentado el Partido Popular en el Senado, que ya ha estado aprobado y sigue pendiente en el Congreso de su tramitación, lógicamente eso va a traer
sin duda, efectos positivos para que esas 50.000 viviendas salgan al alquiler. Todos hemos estado viendo las medidas que se han aplicado, sobre todo en Barcelona y en Cataluña en general, y ahora empiezan a aplicarse algunas en el País Vasco. Los efectos han sido absolutamente desastrosos. Desde el momento que se han aplicado zonas tensionadas y se han topado los precios, ha salido vivienda del mercado, mucha. Aquí en Cantabria también, nada más aprobarse la ley de vivienda. Por lo tanto, tenemos que ir en dirección contraria. Si permitimos que los legítimos titulares puedan recuperar sus bienes cuando no se les paga, si aparte apoyamos con medidas fiscales, como ha hecho ya el Gobierno, que lógicamente son medidas positivas, pero que no van a solucionar el problema si esas medidas no se toman desde el Congreso de los Diputados. Si vamos en esa dirección, yo creo que muchas de esas 50.000 viviendas en Cantabria saldrían al mercado al alquiler y, por supuesto, recuperaríamos aquellas que inmediatamente salieron a partir de mayo del 23, cuando se aprobó la ley. Hubo más de un 37% de viviendas en Cantabria que ya las tenían las inmobiliarias alquilándolas y que las retiraron del mercado. Pregunten ustedes a las inmobiliarias. Eso, lógicamente, la gente no lo hace por capricho, la gente lo hace por miedo. Y da igual que haya una ocupación o 1000. La sensación que tienen los ciudadanos es que les puede tocar a cualquiera. Y como les puede tocar a cualquiera, la gente tiene miedo. Por lo tanto, o evitamos ese miedo o no solucionaremos el problema. Y luego hay una cuestión. Los precios suben cuando hay menos oferta y más demanda. La demanda sigue creciendo a unos niveles importantes y la oferta se disminuye. Debemos poner vivienda tanto en venta como en alquiler desde el ámbito privado y desde el público. Y además debemos conseguir que todo eso que está vacío en el mercado salga. Por lo tanto, estas medidas las entendemos todos. Esto no es cuestión de ideología. Esto son cuestiones de medidas concretas, en positivo, que vayan a solucionar problemas. Y yo creo que cualquiera de ustedes conoce casos de gente que tiene pisos cerrados. Pregúntenle ustedes por qué no lo quieren poner en alquiler. No creo que sea por no tener un ingreso adicional. Es que eso es el ABC del mercado de la vivienda. Yo creo que eso debiera entenderlo el Ministerio y debiera tomar medidas. Yo sé que dar marcha atrás en medidas que se han tomado mientras que uno gobernaba no le gusta a nadie. Pero, lógicamente, si pretendíamos, que yo no digo que no fuera con buena intención, tener unos objetivos y unos resultados, y lo que tenemos son los resultados contrarios a lo que habíamos pretendido, pues tenemos un problema serio. Hablando de ocupación, ¿cuántos casos se sabe de ocupación? A ver, como todos ustedes saben, tenemos una mesa en la que están los distintos partidos políticos, está el Gobierno. Vamos a incorporar a esa mesa también a delegación de Gobierno y a otras administraciones, alguna consejería más, pero no hay datos ciertos como tal. Tenemos los datos, que son pocos, que son los que aporta las denuncias que se producen ante los juzgados. Pero todos ustedes conocen que hay muchas veces que hay ocupaciones, yo diría que la mayor parte de ellas, que no se resuelven en el juzgado. Se resuelven con esas empresas que vienen y desocupan las viviendas, que no son los mejores métodos para trabajar en estas cuestiones. Debiera ser la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma la que resolviera esos problemas a los ciudadanos cuando los tienen, no tener que recurrir a empresas privadas. Todas esas desocupaciones o ocupaciones que se han producido y que utilizan unos métodos que no es ir a la justicia, no aparecen en ningún sitio. Nosotros les hemos pedido a los ayuntamientos que nos presenten un listado de cuántas viviendas tienen ocupadas. Yo creo que nos han contestado 22, me parece, o 25 de los 102 ayuntamientos de Cantabria. No tenemos a día de hoy un mapa real de cuántas ocupaciones, pero salgan ustedes aquí a Peñarbosa y pregunten al primero que pasa por la calle si tiene un piso cerrado, si él le pondría en alquiler, y pregúntele además, ¿y por qué crees tú que no? Es una cosa muy fácil de conseguir y de preguntar. Pregúntenlo a ver por qué le pasa. Deduzco que de todas las medidas, por lo que está diciendo, de todo ese paquete, si el Gobierno central, el Ministerio se quedara con una, usted elegiría la del... Sin duda. Sin duda, la modificación, sin duda, esa es una medida imprescindible. La medida de evitar que alguien que no te paga, y siempre pongo el ejemplo, el Gobierno de Cantabria tiene bastantes viviendas ocupadas, 8 de ellas en Argoños. 8 de ellas que el juzgado nos obligó a quitar a sus legítimos dueños porque tenía una sentencia de derribo perfectamente correcto. Nosotros echamos, indemnizamos a los dueños. No nosotros, el anterior gobierno, pero bueno, el Gobierno de Cantabria.
En ese impasse, mientras que se derribaban las viviendas, hay ocupas. Ocupas que generan conflictividad, que generan problemas al resto de los vecinos del entorno, que tienen una mafia montada, que se hacen unos contratos falsos y se tarda unos 2 años más o menos en desalojar a un ocupa violento, a un ocupa con problemas. Y cuando llegamos unos días antes de que se produzca el alzamiento, se produce un cambio del ocupa, se dan otros contratos falsos y volvemos a empezar de cero otros 2 años. Esa situación es real y existe, y la padece el propio Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, si no ponemos coto a eso, no vamos a solucionar el problema. La propiedad privada tiene que ser sagrada. Nuestra Constitución así lo establece. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir dando pasos en eso. La gente que necesita de vivienda tiene que ser la administración la que se la proporcione. Que para eso estamos. Tenemos que responder a esas necesidades que las hay. E intentamos hacerlo, pero no se puede tomar uno la justicia por su mano. Y cuando uno se toma la justicia por su mano, en el caso de que no sea una mafia, que es el 90% de los casos, lo que pasa es que la administración debe responder a eso y debe resolverlo. Y hoy no lo resuelve. Hoy somos un problema. Lo que ocurre, consejero, perdone, es que el ciudadano va por delante de la ley en ese caso. Bueno, no es que vaya por delante de la ley, pero todos ustedes piensen, seguro que alguno de los que está aquí o ha heredado una casa y la tiene cerrada, o la ha comprado con sus ahorros y la tiene cerrada. Pregúntense ustedes por qué no la ponen en alquiler. Lo digo siempre un ejemplo, yo lo he repetido en entrevistas que me han hecho con muchos de ustedes. Hace poco tiempo un alcalde socialista de Cantabria con mayoría absoluta, estuvimos inaugurando una obra, se sentó conmigo en el coche y fuimos a poner la primera piedra de la obra y me estuvo contando que primero vivía en Santander, en General Dávila, y que luego cuando fue alcalde se marchó a su pueblo y tenía el piso nuevo a estrenar y le tiene cerrado. Digo, ¿pero cómo le tienes cerrado? Me dice, no, a ver si se me va a meter alguno y luego no me paga. Ese mismo alcalde había votado en contra de unas medidas que había propuesto el Partido Popular en su ayuntamiento. O sea, decimos una cosa, algunos partidos, pero luego internamente para nosotros nos aplicamos la contraria. Y estamos hablando de un alcalde que se supone pues que tampoco querrá tener su piso cerrado si le puede sacar un rendimiento. Pues eso pasa y eso es una realidad y eso me ha pasado a mí. No les voy a dar el nombre del alcalde, pero lógicamente ese alcalde existe y ese alcalde es un fariseo cuando poco. A mí me gustaría preguntarle de otro asunto. Sí. En el caso de obras públicas, la pieza separada, el juzgado mantiene la imputación a 2 ingenieros. Me gustaría que nos lo valorase y saber en qué situación están esos 2 ingenieros, si tienen responsabilidades, si están apartados. A ver, nosotros hasta la presunción de inocencia en España es sagrada. Por lo tanto, hasta que no haya sentencia, no se pueden tomar ninguna medida disciplinaria la que corresponda. Pasó lo mismo en el caso de obras públicas. Lo que pasa que ahí, cuando intentó, se le cesó por el anterior gobierno de su puesto, hasta que se resuelva, intentó reintegrarse y pedimos unas medidas cautelares que al final se admitieron y hasta que no salga el juicio no se reincorporará el jefe de servicio a su puesto. En el caso de Gesvican, lo que hemos hecho es que estos técnicos no participen en ninguna cuestiones de contratación. Son trabajadores de Gesvican, tienen que seguir ejerciendo su trabajo hasta que el juzgado les exonere o les condene, y a partir de ahí tomaremos las medidas. De momento, lo que no están participando en nada que tenga que ver con contratación. Lógicamente son técnicos y como técnicos supervisan proyectos, hacen proyectos y bueno, cumplen con su función dentro de la empresa pública, pero nosotros en este caso no tenemos nada que decir. Respeto total a las resoluciones judiciales, esperando que ese juicio se celebre cuanto antes y los jueces tomen las oportunas sentencias. Nosotros estamos personados como acusación en ese caso y, lógicamente, pretendemos que si se ha causado un daño a los ciudadanos de Cantabria, ese daño se reponga y se aplique la ley como corresponda. No, nos tendremos que sentar en la próxima conferencia sectorial. Ella lo que nos ha pedido es unas ideas
a grosso modo, de por dónde querríamos nosotros que esos dineros del próximo plan de vivienda. A ver, las políticas de vivienda son ya esenciales, pero van a ser mucho más esenciales, tanto para la Unión Europea como para el propio Gobierno de España y los propios gobiernos autonómicos. Entonces, lo que queremos ver, hay programas que no han funcionado con fondos europeos y con fondos de vivienda, y luego todos estos programas de los planes nacionales, hay cosas que funcionan en Cantabria que no funcionan en Andalucía, ya a la inversa. Hay programas que los dineros se reparten en función de unos porcentajes por cada comunidad autónoma, pero dineros que en Cantabria o en el País Vasco funcionan muy bien y se gastan y se invierten sin ningún problema, resulta que comunidades autónomas como Extremadura y Andalucía tienen verdaderos problemas para llevarlos adelante, porque la filosofía y la idiosincrasia de cada ciudadano en cada comunidad autónoma es un mundo y funcionan de formas completamente diferentes. Lo que nos ha pedido el Ministerio es que aportemos cuáles para cada comunidad autónoma, cuáles son aquellas líneas que nos interesan. Y nosotros hemos dicho, lógicamente, hay que ampliar el tema de los alquileres y subir mucho más el rango sobre el que vamos a actuar, porque es un rango que ahora mismo con 500 euros era ridículo, nosotros ya lo hemos subido. Hay que ayudar a la rehabilitación integral de viviendas, a las mejoras energéticas y a la accesibilidad. En Cantabria es lo que más demanda la ciudadanía. Ya saben ustedes que sacamos hace poco unas ayudas para accesibilidad que no se convocaban desde el 21. Las sacamos con 6 millones de euros, las ampliamos a 10. Ya vamos por 12 millones y pico y hemos tenido que meter más dinero a esas ayudas porque verdaderamente la gente lo pide y la gente lo necesita. Y luego, restauración de cascos antiguos absolutamente degradados, lo vemos. Yo he puesto el ejemplo de la Puebla Vieja y del Cabildo de Arriba, pero hay muchos más en muchas zonas de Cantabria. Y esa modificación legislativa, y luego que no se olvide a aquellos que, por ejemplo, en Cantabria, igual en otros sitios no ha pasado, pero en Cantabria ha pasado, yo se lo repito siempre a la ministra, que se les dijo, presenten ustedes sus proyectos, paguen sus licencias, que va a haber dinero para todos, y el agujero era de 27 millones de euros. Nosotros nos hemos comprometido a pagar los 28 que iban con cargo al antiguo Plan Nacional, ya llevamos 14, y a lo largo de la legislatura vamos a pagar los 14 que nos faltan, pero quedan 67. Y esos 67 nosotros no podemos hacernos cargo. Por lo tanto, lo que vamos a pedir es ese plan puente entre el antiguo plan y el nuevo para que todos aquellos que se sometieron al anterior plan y no pudo haber ayudas, pues ahora el que quiera pueda sumarse y que esas ayudas lleguen con el nuevo plan de vivienda. Cuando se lo explicamos a la ministra en la bilateral que tuvimos, lo entendía, pero también hay que ver cómo jurídicamente se puede encajar. No debemos seguir creando falsas expectativas y lo que se hizo la otra vez es jugar demasiado con la gente porque estábamos en precampaña electoral. Si no hay dinero, a la gente hay que decirle la verdad. Estemos en precampaña electoral o estemos donde estemos. No podemos engañar a la gente. Ha habido comunidades de propietarios que se han gastado dinero, hay gente que se ha hipotecado para hacer sus obras contando con que se les dijo que iba a haber dinero para todos. Y ahora no lo hay. Eso no podemos volverlo a hacer. Y en la medida de lo posible no debemos dejarlos colgados, que es como están ahora. En cuanto a las ayudas al acceso a la vivienda, usted creo que ha dicho que pide un incremento de los umbrales de renta. No sé si han establecido algún parámetro. A ver, esto es una idea, nosotros tenemos nuestros propios cálculos hechos en Cantabria, pero al final esto va a ser un decreto nacional. Estos son unas ideas para empezar a trabajar. Ya ha habido reuniones, aquí me acompaña el director general, entre los distintos directores generales y los técnicos y los altos cargos del Ministerio. Va a haber más reuniones. Yo creo que este plan de vivienda tiene que ser una gran oportunidad para todos los ciudadanos para empezar a corregir este problema. Yo creo que también, sinceramente, hay predisposición, lo mismo por las comunidades autónomas que por el Ministerio. Vamos a sentarnos, vamos a irlo viendo. Hay un borrador ya, nosotros no le conocemos, pero nos consta que ese borrador existe. Vamos a ver si cuando las comunidades autónomas aportemos estas ideas, podemos sentarnos y podemos ver hasta dónde se puede subir. Yo espero que el nuevo plan de vivienda, que todavía no nos han dicho las cantidades totales de que va a disponga de suficiente inversión para poder llevar a cabo estas cuestiones. El problema de la vivienda es de los más importantes que nos vamos a jugar, que nos estamos jugando y que nos vamos a jugar en los próximos años, y necesita de inversión. Me consta que la ministra está trabajando en Bruselas para intentar traer más inversiones.
Vamos a ver si conseguimos, esto no es un problema solo de España, que también hay muchos países de Europa que tienen este mismo problema. Vamos a ver si conseguimos que esos fondos sean muchos y luego los aplicamos en aquellas cuestiones que necesitan los ciudadanos. Es que hay muchísimos. La Dirección General de Vivienda tiene del orden de 30 millones de euros para este tipo de inversiones. Lógicamente, con esos 30 millones llegamos donde llegamos. Parte son nuestros, parte de fondos europeos. Necesitamos más dinero. Nosotros estamos en disposición de seguir subiendo las aportaciones de la comunidad autónoma, pero necesitamos que esos fondos europeos y esos fondos del Ministerio de Madrid lleguen. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de que lleguen, pero, por ejemplo, con el bono joven, pues ya han visto ustedes que se ha recortado este año a la mitad. Son cantidades en cualquier caso insuficientes. En cualquiera de las líneas de ayudas a este tipo de actuaciones son todas insuficientes. Nada de lo que ahora mismo puede aportar tanto la comunidad autónoma y el Estado y los fondos europeos son suficientes, pero bueno, vamos a ver que sean lo máximo posible. Mochilas ideológicas. Sí. Entonces, ¿por qué el gobierno de Cantabria sigue negándose al control de precios? Porque es la medida más contraproducente que podríamos adoptar. Miren, nosotros no hemos venido aquí para ni hacer lo mismo ni hacer cosas que perjudiquen a los ciudadanos de Cantabria. Le voy a enseñar, aquí no viene el nombre del periódico, de este mismo mes. España pierde 100.000 alquileres en 2024 tras limitar los precios. Esto es una realidad. De ellos, más del 33% en Barcelona. Barcelona capital. Esto es una realidad. Esto no son cuestiones... ¿qué quieren? ¿Que los limite yo aquí para que tenga un titular en cualquiera de sus medios que digan otros 10.000 viviendas más salen del mercado del alquiler? Yo no lo voy a hacer. Eso no es una cuestión ideológica. Yo es que, como soy de matemáticas, igual a mí las cuestiones de los números, pues a mí me gustan. 2024, la caída de la oferta del alquiler de larga estancia en España, el 36,28%. ¿Por qué se ha producido esto? ¿La gente es idiota? Los pisos siguen estando, los pisos no es que se han demolido, estos 100.000 pisos no es que han desaparecido porque se han caído, estos 100.000 pisos siguen estando, pero estaban primero en las inmobiliarias y ahora están cerrados. Esto es una realidad, esto no es ideología. Ideología es la que nos quieren poner algunos para que parezca que estos 100.000 no son 100.000 menos, son 100.000 más. Eso es mentira. Eso es ideología. Hacernos convencer de que la realidad es otra, pero la realidad es esta. Nos dicen, ha bajado un 5% los alquileres en Barcelona. Los alquileres oficiales en Barcelona, como pasaba en otras ciudades europeas, cuando lo hicieron y lo tuvieron que quitar, habrán bajado. Los oficiales sí, porque por ley no se puede poner otra cantidad. Si hay de estos 100.000, 30 y muchos mil son en Barcelona capital. ¿Me van a contar ustedes que si hay 30 y pico mil menos en Barcelona capital en alquiler, los precios han bajado? Habrá precios en A y precios en B y precios en H. Cuando hay otro dato que es muy significativo. En Barcelona han bajado en total 96.500, en Barcelona un 33% de eso. Estamos hablando, estos son datos de la Universidad Rey Juan Carlos. En Barcelona, cada vez que sale un piso en alquiler, antes de entrar la ley de vivienda, por cada piso en alquiler en Barcelona, que tenía un problema gravísimo, se presentaban en los 10 primeros días 81 personas para alquilar. ¿Saben cuántos se presentan ahora? Datos oficiales de una universidad. 421. Usted, si es el dueño de ese inmueble y tiene una lista de 421 para alquilar, ¿me va a decir a mí que con eso va a bajar usted los precios? Y esto es una realidad numérica. Y le vuelvo a decir, soy licenciado en matemáticas y de esto algo entiendo. Esto es un desastre. Pero le hablo de Barcelona y le hablo de otras ciudades catalanas que también lo han aplicado. Girona, primero antes de esto 32, en el año 23 ya, con la ley en marcha, que había empeorado ya. En el año 24, 100. Tarragona, de 13 a 100. Han empezado los vascos ahora. Vizcaya,
de 43 en el año 23 a 191. Álava de 26 a 111. Guipúzcoa de 31 a 95. ¿Qué le ven ustedes de positivo a esto? ¿Le ven algo positivo? Esto no es cuestión ideológica, esto es cuestión de números. Esto es la realidad y quien les diga lo contrario les miente. Y no me pidan ni a mí ni a la presidenta Buruaga que caminemos esa senda. No lo vamos a hacer. Ni porque lo pida un concejal en comillas, ni porque lo pida nadie en Castrurdiales. Mientras que estemos nosotros en Cantabria no va a haber zonas tensionadas. Y le pido a la ministra que reflexione, y allí se lo he dicho en directo, y que rectifique y cambie la ley. Esa medida es absolutamente contraproducente para aquel que necesita viviendas en España. Va en la dirección contraria, no hace más que ahogar a la gente que no tiene posibilidades de llegar a una vivienda. ¿Me van a decir a mí, a ustedes, que un mileurista con 421 por delante puede acceder a una vivienda en Barcelona? Explíqueme cómo. Hay que poner más vivienda y hay que dar libertad y la gente tiene que promover y construir vivienda. Estos días se ha hablado mucho del tema de la ley de simplificación administrativa y no voy a rehusar el contestar esas cuestiones en el Parlamento. Construir vivienda es una necesidad imperiosa, libre y protegida. Tenemos una ley del suelo que permite los PESIRES desde hace un montón de años para hacer vivienda 100% pública. ¿Saben cuántas viviendas desde el año 2000 y poco al 2025 se han construido en Cantabria a través de los PESIRES de promoción oficial? 0 en más de 20 años. ¿Quieren que sigamos haciendo lo mismo? ¿Quieren que dentro de 20 años haya un consejero aquí sentado que diga que otros 20 años más tarde se han vuelto a construir 0? No, señores. A nosotros no nos han votado para eso. Vamos a cambiar las cosas y promover vivienda tanto libre como protegida, tanto en alquiler como en compra, es una necesidad imperiosa y lo vamos a hacer le pese a quien le pese. Para eso hemos modificado el módulo de viviendas de protección oficial, para eso vamos a modificar la ley del suelo y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que haya más vivienda en Cantabria. Si aumenta la oferta es la única forma de que bajen los precios. No hay otra. Y lo demás es cuento y mochilas ideológicas. Y los datos lo desmienten. Por lo tanto, estos datos yo se los he dado a la ministra cara a cara, no me escondo. Se lo doy a ustedes y se lo doy a quien tenga que dárselos. Son datos reales y son datos que dicen que la ley de vivienda en muchos de sus artículos es un verdadero desastre para quien más lo necesita. Y no nos busquen para que llevemos a cabo las medidas peores de esa ley de vivienda. Y declarar zonas tensionadas y topar los precios es una medida absolutamente errónea. Y los datos hablan por sí solos. Esto es la realidad de la ley de vivienda del señor Sánchez. Un verdadero desastre para quien más lo necesita. Quien cobra 100.000 euros o 200.000 no necesita de estos pisos de alquiler. Estos lo necesitan las personas que tienen menos ingresos, que son a los que nos estamos cargando. Y esto no es ideología, esto son realidades. Por lo tanto, yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Si queremos seguir por este camino y que el año que viene haya otros 100.000 menos, a nosotros que no nos busquen. Y a las comunidades autónomas del Partido Popular tampoco. Tenemos que conseguir que estos 100.000 vuelvan al mercado y al poder ser el año que viene haya 500.000 más. Eso serán buenas medidas. Con la ley actual de vivienda vamos a conseguir otro titular el año que viene que sacará un periódico, una radio o una televisión en la que diga que hay otros 100.000 más fuera del mercado. Esto es un desastre. Y esto perjudica a quien más lo necesita. Después de esa modificación del módulo para VPO y de ese proyecto de ley de simplificación administrativa para abrir el uso de los PESIR para construir también vivienda privada, yo no sé si hay alguna constructora o se ha acercado al gobierno de Cantabria interesándose por ello. Lógicamente, cuando nosotros hacemos las cosas, nosotros estamos todos los días sondeando el mercado. Y no lo hacemos nosotros solos. Esas modificaciones para subir el módulo de vivienda de protección oficial ha sido en Cantabria en general, porque lo ha promovido el gobierno, pero hay 4 ayuntamientos que han pasado digamos, de la zona 2 a la zona 1, porque consideran que todavía sus
necesidades no estaban cubiertas con estar en la zona 2 y que necesitaban un precio más alto. Y lo han hecho a peticiones de esos alcaldes por escrito. Yo tengo las cartas de esos alcaldes solicitándolo, que lógicamente hablamos con ellos. Y hablamos de alcaldes de todo signo político. Y le hablo del alcalde de Torrelavega, diputado del Partido Regionalista. Le hablo de la alcaldesa de Comillas, diputada del Partido Regionalista. Le hablo del alcalde de Suances, insigne portavoz del Partido Socialista, y le hablo del alcalde de Laredo. Le quiero decir que hay muchos alcaldes que están con las políticas del gobierno, porque ellos saben las necesidades que tienen en esos municipios. Y son necesidades reales. Y tienen promociones paradas, que tienen ganado en las promociones, que debieran estar construyéndose. Y no se construyen porque son una ruina. Y nadie construye para perder dinero. O nos entra eso en la cabeza o tenemos un problema. Los precios van a ser precios tasados y van a ser precios muy por debajo del precio de vivienda libre, pero tiene que ser rentable. Ahora mismo promover vivienda libre en ciertas promociones supone construir un 30% de vivienda de protección oficial. Si ese 30% es ruinoso, hace que caiga completamente y no se pueda promover ni la libre ni la de promoción. Por lo tanto, tomamos medidas. Ahora mismo hay construyéndose en Bezana, con la modificación que hicimos el año pasado, 48 viviendas de protección oficial, desde el ámbito privado, con lo que hicimos el año pasado. Este año, lógicamente, va a haber muchas más. Lógicamente, estas cosas ya las hemos hablado con los ayuntamientos, ellos conocen mejor que nadie cuáles son esas parcelas que podrían desarrollarse. Hay inversores que están dispuestos en ciertas condiciones a poder invertir, pero si no, lo que vamos a conseguir, en los últimos 10 años en España, en Cantabria, no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial desde el ámbito privado. Eso es un desastre. Ustedes conocen por ahí promociones en los grandes núcleos de población de Cantabria que se hacían hace años, viviendas de protección oficial con inversión privada. En los últimos 10 años, ninguna. ¿Cómo nos extrañamos ahora del resultado que tenemos? Es que si hemos ido en dirección contraria a lo que nos decía el sentido común. Sí, con muchas ideas políticas, con mucha mochila ideológica, pero la realidad es que ni lo hacía la administración, que no puede llegar a todo, ni lo hacían los privados. Y hemos llegado a la situación en la que estamos. Y si seguimos caminando ese camino, vamos a estar mucho peor. Si seguimos caminando ese camino, no tengo ninguna duda que Barcelona, si sigue como va, el año que viene, en lugar de ese 30 y pico % de esas 100.000, tendrá otro 30 y pico % más. Y eso es un desastre. Yo no quiero que los ciudadanos de Cantabria, que mi hijo que tiene ahora 17 años, cuando tenga que encontrar una vivienda, no pueda pagarla. Y para eso necesitamos más oferta en el mercado, y no hay otra. ¿El gobierno se plantea sacar la modificación de la ley del suelo, de la ley de simplificación administrativa? Como ¿Por qué? plantea la oposición? Bueno, ya. Y el gobierno dice que no. Cualquier medida de simplificación administrativa que vaya en la buena dirección hay que tomarla cuanto antes. Incorporar más cuestiones a esa modificación de los PESIRes es básica, porque eso lo que está haciendo es eliminar trabas en la tramitación. Si cualquiera de esas promociones tenemos que hacerla con una modificación de un plan general, pues miren ustedes cuánto se tarda en los planes generales. ¿Están convenciendo al PPC de su apoyo? Yo creo que todo el mundo tiene que convencerse con los datos en la mano. Lógicamente, nosotros lo dijimos desde el primer día, tenemos la mano tendida con todo el mundo. No son medidas improvisadas, no son medidas escondidas, porque van en una ley que se está tramitando y, bueno, todos ustedes han tenido conocimiento de todo ello. Y yo creo que lo que sí que son medidas muy buenas. Creo que debemos avanzar en ponerlas en marcha. Y esto no será un éxito del gobierno del Partido Popular ni de la presidenta Buruaga cuando dé resultados. Esto será un éxito de todos los cántabros. Por lo tanto, sí que me gustaría que todos los grupos parlamentarios se sentaran a pensar en el interés de los cántabros y no en el interés partidista de aquí a dentro de 15 días, que se nos lleva poco, y que vayamos haciendo cambios. Mire, aquí en esta misma rueda de prensa se me criticaba cuando cambié el funcionamiento de la Crotu en agosto del 23. Pregunten ustedes ahora a los alcaldes si funciona mejor o peor. Se nos ha criticado en ciertas medidas del suelo, medidas de vivienda y tal. Va pasando el tiempo y nos va dando el tiempo la razón. Esta medida de los PESIRes es una gran medida. Encima la hemos hecho encardinada con grandes inversiones en equipamientos públicos.
que serán muy buenas tanto para la comunidad autónoma como para los ayuntamientos. Yo creo que si los diputados se lo leen con detalle y nosotros no nos apartamos de dar las explicaciones oportunas, que aprueben esa ley será muy bueno para los cántabros y entre todos para el mercado de la vivienda en Cantabria, que necesitamos de muchísimas inversiones. Esto no se va a solucionar por mucho que acabemos la legislatura duplicando o triplicando el parque público de viviendas. Eso es un parche, eso no es la solución al problema. Lógicamente es un parche que tenemos que poner y tenemos que trabajar en esa línea, pero para nada va a ser la solución al problema. O metemos a la iniciativa privada a construir o el problema no se va a solucionar. Pues muchas gracias a todos.